Ayer, para mi cumpleaños número 65, mi único hijo me envió una botella de tequila de $15. Hoy, se la serví a su suegro, justo antes de quitarles todo. ¿Sé lo que están pensando? Suena duro, ¿verdad? Pero para entender por qué esa botella barata fue la gota que derramó el vaso, tienen que conocer la historia completa. Una historia que huele a virutas de cedro, a promesas rotas y a la justicia que se cocina a fuego lento. Si te gusta esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. No se trata solo del tequila, se trata de la casa que construí con mis propias manos, del terreno de nogales que vendí para pagar su educación, y sobre todo, se trata de la memoria de mi esposa, Elena. Mi hijo, Mateo, y su suegro, el señor Castillo, creyeron que podían usearme, que mis sacrificios no valían nada más que una firma en un papel, para salvar uno de sus negocios millonarios. Pensaron que el viejo carpintero de San Antonio era tonto, no contaban con que guardé cada recibo, cada documento, cada promesa rota. Mi vida, antes de esa botella de tequila, transcurría al ritmo de la madera. Me levantaba con el sol, no porque necesitara hacerlo, sino porque el silencio de la mañana era mi mejor compañero. El primer olor del día era siempre el del café, un aroma oscuro y fuerte que se mezclaba con el perfume permanente de cedro y pino que emanaba de mi taller. La casa que construí para Elena y para mí hace más de 40 años no es grande, pero cada tabla, cada clavo, fue puesto con mis propias manos. Es una casa honesta, que ha visto nacer a un hijo, ha escuchado risas, y ha absorbido lágrimas en silencio. Las paredes guardan el eco de la voz de mi esposa, un murmullo suave que a veces creo escuchar cuando el viento sopla entre los nogales que aún quedan en el lindero de la propiedad. En la esquina de la sala, junto a la chimenea donde descansa la única foto que tengo de Elena sonriendo, está su mecedora. La tallé en madera de nogal, la misma madera del terreno que vendí por Mateo. La tallé, durante los meses que la esperamos, imaginando sus manos sobre el reposabrazos liso, sus pies balanceándose suavemente mientras le cantaba a la barriga. Todavía puedo verla allí, con la luz del atardecer entrando por la ventana, pintando rayas doradas en el suelo. La mecedora tiene un ligero crujido, un sonido familiar y reconfortante que me recuerda que no estoy completamente solo. A veces, por la noche, me siento en ella y cierro los ojos. El movimiento rítmico es casi como una conversación, un lenguaje sin palabras entre el pasado y el presente. Ese mueble no es solo un objeto, es el ancla de mi vida, el último testigo físico de todo lo que amé. Mi taller es mi santuario. Las herramientas cuelgan en la pared en un orden que solo yo entiendo, cada una con su propia historia. El martillo con el mango gastado por el sudor de mi padre, el serrucho que compré con mi primer sueldo, los formones que usé para tallar el primer juguete de Mateo, un pequeño coche de madera que él empujaba por toda la casa. Recuerdo su risa, un sonido puro que llenaba cada rincón. Le enseñé a lijar, a sentir la veta de la madera, a respetar el material. La madera tiene memoria, mijo, le decía. Trátala con cuidado y te devolverá algo hermoso y duradero. Él parecía entenderlo entonces, sus pequeñas manos, torpes pero entusiastas, ayudándome a construir una pajarera que aún cuelga de la rama de un viejo roble en el patio. ¿En qué momento olvidó esas lecciones? ¿Cuándo cambió el valor de lo duradero por el brillo de lo inmediato? La venta del terreno de nogales fue una decisión que tomé con el corazón abierto. Eran 10 acres que mi abuelo había plantado, un legado familiar. Recuerdo caminar por allí con Elena, recogiendo nueces en otoño, el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. Era nuestro lugar para soñar. Pero cuando Mateo fue aceptado en ese programa de maestría, supe lo que tenía que hacer. Su educación era el futuro. «Arturo, ¿estás seguro?», me preguntó Elena, su voz llena de preocupación. «Es la tierra de tu padre». La abracé y le dije, nuestra herencia para Mateo no será la tierra, será la oportunidad. Lo vendí por $150,000, en 2005, una suma que en ese entonces parecía una fortuna. Se lo di todo a Mateo, no firmamos ningún papel entre nosotros. No lo necesitaba, era mi hijo. Su palabra era suficiente. Con ese dinero pagó su matrícula, su apartamento, y se codeó con gente que nunca habría conocido.
Gente como el señor Castillo. Mi rutina era simple. Después del café, trabajaba en el taller hasta el mediodía. Hacía muebles por encargo para gente del pueblo. Una cuna para un nuevo bebé, una biblioteca para un viejo profesor, reparaciones que requerían paciencia y habilidad. No ganaba mucho, apenas unos $1, 800 al mes, pero era suficiente. Mis necesidades eran pocas. Almorzaba en la cocina, en la misma mesa donde Mateo hacía sus tareas escolares, y por las tardes cuidaba del pequeño jardín que Elena había plantado. Sus rosales siguen floreciendo cada primavera, un milagro rojo y fragante que desafió al tiempo. La vida era tranquila, predecible. Cada día era un eco del anterior. Una repetición de gestos y hábitos que me mantenían anclado, que le daban forma a mi soledad para que no me ahogara. No pedía más. Creía que había hecho lo correcto, que mi sacrificio había valido la pena. Creía que había criado a un buen hombre. Esa creencia, como la madera más sólida, estaba a punto de astillarse. Las grietas no aparecieron de la noche a la mañana. Eran finas como un cabello, casi invisibles al principio. Empezaron a formarse unos 2 años después de que Mateo se casara con la hija del señor Castillo. Sus visitas, que antes eran semanales y llenas de conversaciones tranquilas en el porche, se volvieron esporádicas, casi como obligaciones en un calendario muy ocupado. Llegaba en su carro alemán, un vehículo tan silencioso y oscuro que parecía absorber la luz del sol. Se sentaba en el borde del sofá, nunca reclinándose por completo, como si estuviera a punto de salir corriendo. El olor a su colonia cara, una fragancia cítrica y metálica, luchaba por imponerse al aroma a cedro de la casa, y siempre perdía. Recuerdo una tarde de domingo, unos 6 meses antes de mi cumpleaños. Mateo había venido solo, lo cual era raro. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde los rosales de Elena estaban en plena floración. No los veía. Su mirada estaba perdida en la pantalla de su teléfono, sus pulgares moviéndose con una velocidad que me mareaba. Yo estaba lijando una pequeña caja de pino en la mesa de la cocina, disfrutando del silencio. Él lo rompió sin levantar la vista. «Papá, ¿alguna vez has pensado en vender?», preguntó, su voz monótona, desprovista de emoción. Dejé la lija. El polvo de madera flotó en el rayo de sol que entraba por la ventana. «¿Vender qué, mijo?». «La casa, el terreno, todo esto». Finalmente me miró, y en sus ojos no vi a mi hijo, sino a un extraño evaluando una propiedad. «Es mucho para ti solo, el mantenimiento, los impuestos. Podrías mudarte a un condominio de lujo en el centro, seguridad, piscina, todo incluido, sería eficiente». La palabra eficiente se quedó flotando en el aire, fría y afilada. Miré mis manos, cubiertas de un fino polvo dorado. Miré la casa a mi alrededor, cada viga un testamento de mi fuerza, cada marca en el suelo una cicatriz de una vida vivida. «Esta casa no es una inversión, Mateo», le dije en voz baja. «Es el lugar donde naciste. Es donde tu madre y yo». No pude terminar. Él suspiró. Un sonido de impaciencia apenas disimulado. Lo sé. El valor sentimental. Pero el señor Castillo siempre dice que el sentimentalismo es el enemigo del progreso. Los activos deben trabajar para uno, no al revés. Ahí estaba. La voz del señor Castillo saliendo de la boca de mi hijo, era como escuchar a un ventrílocuo. No discutí, simplemente volví a mi trabajo. El sonido áspero de la lija sobre la madera llenando el nuevo y pesado silencio entre nosotros. Se fue 10 minutos después, diciendo que tenía una llamada importante. Las conversaciones se volvieron cada vez más unilaterales. Él hablaba de proyecciones de mercado, de adquisiciones, de márgenes de beneficio. Usaba palabras que yo no entendía y no hacía ningún esfuerzo por explicarlas. Era un monólogo diseñado para impresionar, o quizás para mantener una distancia segura. Un día me trajo unos folletos de una comunidad para jubilados. «Mira, papá. ¿Tienen campo de golf? Podrías aprender a jugar». Los folletos eran brillantes, llenos de fotos de gente mayor sonriendo, con dientes demasiado blancos. Parecían actores.
dejé los folletos en la mesa, y nunca los volví a tocar. Él no volvió a mencionarlos. El mensaje, sin embargo, había sido entregado. Tu mundo es viejo, pequeño, y está en mi camino. El golpe más duro, la grieta que se convirtió en una fisura profunda, llegó una noche de invierno. Hacía frío, y yo había encendido un fuego en la chimenea. Mateo y su esposa Sofía habían pasado a dejar unos documentos que necesitaban mi firma, algo relacionado con una cuenta bancaria conjunta que habíamos abierto años atrás, y que él ahora quería cerrar. Mientras él revisaba los papeles, Sofía paseaba por la sala, sus tacones haciendo un ruido agudo y nervioso sobre el piso de madera. Se detuvo frente a la mecedora de Elena. La tocó con la punta de un dedo, como si temiera contagiarse de algo. «¿Qué silla tan rústica?», dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mateo, ¿tu papá no quiere muebles nuevos? Podríamos regalarle un juego de sofás de cuero para Navidad. Algo más moderno». Me quedé helado. Mateo levantó la vista de los papeles, miró la mecedora y luego a mí. Esperé que dijera algo, que le contara la historia de esa silla, de la madera de nogal, de su madre esperándolo. Esperé que defendiera ese pedazo sagrado de nuestra historia. En cambio, se encogió de hombros. «Es una idea, amor», le dijo a Sofía, y luego se volvió hacia mí. «No te vendría mal una actualización, papá. Este lugar parece un museo». En ese momento, sentí un frío que no venía de la noche de invierno. Era un frío interior, un reconocimiento desolador de que el hombre que había criado ya no existía. Había sido reemplazado por este extraño, este eco de su suegro, que veía el amor como algo anticuado y los recuerdos como trastos viejos que había que tirar para hacer espacio a lo nuevo. Firmé sus papeles sin decir una palabra. Cuando se fueron me senté en la mecedora de Elena. Su crujido familiar sonó como un sollozo en la casa vacía, y supe, con una certeza que me dolía en los huesos, que algo se había roto para siempre. La tarde se desvaneció en un crepúsculo gris y frío. La botella de tequila seguía sobre la mesa de la cocina, un centinela barato vigilando mi soledad. No la había movido. El líquido ámbar atrapaba los últimos y débiles rayos de luz, brillando como una falsa promesa. Cada vez que mis ojos se posaban en ella, no veía una bebida. Veía un resumen de lo que me había convertido para mi hijo. Una ocurrencia tardía. Un deber cumplido con el mínimo esfuerzo posible. El silencio en la casa ya no era pacífico. Era pesado, como una manta mojada que me sofocaba lentamente. Me senté en la silla de la cocina, la misma donde Mateo hacía sus deberes de niño, y esperé. No sabía exactamente qué, pero una parte de mí sabía que la botella era solo el principio de algo. El verdadero mensaje aún no había llegado. El teléfono sonó a las 7:43 de la noche. El sonido fue un chirrido estridente que partió la quietud en dos. Mi corazón dio un vuelco, una reacción estúpida y esperanzada que me negaba a abandonar. Quizás llamaba para disculparse, para explicar. Levanté el auricular con una mano que se sentía extrañamente pesada. «Hola», dije, mi voz un poco ronca por el desuso. «¿Papá? Qué bueno que contestas», dijo Mateo. Su voz sonaba lejana, filtrada por la prisa y el cristal de un edificio de oficinas en el centro. No hubo un «¿Cómo estás?». No hubo un «feliz cumpleaños tardío». Fue directo al grano, como un cirujano que no tiene tiempo para la anestesia. «Escucha, estoy un poco apurado, pero necesito pedirte un gran favor». Algo surgió. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras llenaran el vacío. Sentí el frío del suelo de baldosa subir por mis pies. «Te escucho, mijo», respondí manteniendo mi tono neutral. «El señor Castillo y yo estamos a punto de cerrar el negocio más grande de nuestras carreras. Un desarrollo inmobiliario al norte de la ciudad. Ya está casi todo listo, pero el banco nos pidió una garantía adicional de liquidez de último minuto. Es una formalidad, nada más, una cosa de procedimiento». Hizo una pausa, y pude imaginarlo pasándose una mano por el pelo, un gesto que hacía cuando estaba a punto de pedir algo que sabía que no debía. «Necesitamos que pongas la casa como garantía. Sería solo por 90 días, papá, el tiempo justo para que el financiamiento principal se libere. Luego, el gravamen se elimina, y todo vuelve a la normalidad. No arriesgas nada, te lo juro. La casa, no un condominio de lujo, no una comunidad de jubilados.
La casa que construí para su madre, la casa donde él dio sus primeros pasos, la casa que olía a cedro y a los rosales de Elena. Me pidió que la pusiera en una balanza contra un negocio del que yo no sabía nada, un negocio con un hombre que me veía como un estorbo. Mi garganta se secó, no encontraba las palabras. El silencio se alargó, y fue en ese silencio donde todo se rompí barra baja o. Pude oír un murmullo al otro lado de la línea, la impaciencia de Mateo. Papá, ¿sigues ahí? Es importante, es por nuestro futuro. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz, más grave y rasposa, ahogada por la distancia pero inconfundiblemente clara. Era el señor Castillo. Mateo, solo hazlo de una vez, dijo, su tono cargado de un desprecio apenas disimulado. Le gustó el tequila. Mantén contento al viejo. Necesitamos esa firma para mañana por la mañana. El aire se volvió espeso. El zumbido del viejo refrigerador se detuvo en mis oídos. Fue como si una campana de cristal hubiera descendido sobre mí, silenciando el mundo exterior y dejando solo el eco cruel de esas 3 frases. ¿Le gustó el tequila? Mantén contento al viejo. Necesitamos esa firma. El dolor que había sentido durante todo el día no desapareció. Se transformó, se enfrió y se endureció, convirtiéndose en algo sólido y afilado dentro de mi pecho. La imagen de Elena en la mecedora, sonriendo, apareció en mi mente, y la tristeza fue reemplazada por una claridad helada. Ya no era un padre herido, era un hombre que había sido empujado demasiado lejos. Respiré hondo. El aire que entró en mis pulmones se sintió nuevo, limpio. Cuando hablé, mi propia voz me sorprendió. Sonaba tranquila, uniforme, la voz de un hombre que sabe exactamente lo que va a hacer. Claro, mijo, dije. Hubo un suspiro de alivio al otro lado. Gracias, papá. Sabía que entenderías. Te enviaré los papeles con un mensajero por la mañana y... Lo interrumpí, mi tono todavía suave pero ahora con un filo de acero. No por mensajero. Un asunto tan importante debe tratarse en persona. Hice una pausa, mirando la botella sobre la mesa. De hecho, ¿por qué no vienes mañana con el señor Castillo, a las 10 de la mañana? Podemos arreglar todo aquí. Hasta abro la botella que me mandaste. Hay que brindar por los negocios, ¿no crees? Mateo se quedó callado por un segundo, probablemente sorprendido por mi repentina cooperación. Sí, claro, papá. A las 10 está perfecto. Le diré al señor Castillo. Nos vemos mañana, aquí los espero, dije, y colgué el teléfono antes de que pudiera añadir algo más. Coloqué el auricular en su base con una precisión deliberada. Mi mano no temblaba. Me levanté de la silla, y caminé hacia el pequeño escritorio de roble que había sido de mi padre. Abrí el cajón inferior y saqué 2 carpetas viejas. En una, la escritura de la casa. El papel amarillento que representaba 40 años de mi vida. En la otra, los documentos de la venta del terreno de Nogales de 2005. Saqué el contrato principal, la hoja donde constaba que la transferencia a la empresa recién formada de Mateo se había hecho por la suma simbólica de $1. Un regalo, no una inversión. Un hecho que el señor Castillo en su arrogancia seguramente desconocía. Puse ambas carpetas una al lado de la otra sobre el escritorio. Mañana no iban a venir a buscar una firma. Iban a venir a recibir una lección sobre contabilidad. Una lección sobre el verdadero precio de un sacrificio. El clic del auricular al volver a su base fue el único sonido en la habitación. Fue un sonido definitivo, limpio, como el golpe seco de un formón sobre madera dura. No hubo un estallido de ira. No grité ni lancé el teléfono contra la pared. El dolor que me había oprimido el pecho durante todo el día no se evaporó, se cristalizó. Se convirtió en una estructura dura y fría, perfectamente clara en su propósito. Me quedé de pie junto al teléfono por un largo momento, sintiendo cómo el temblor de la herida se calmaba, reemplazado por una quietud inquebrantable, como la de un lago helado en pleno invierno. En la superficie todo estaba en calma. Debajo, la corriente se movía con una fuerza silenciosa e imparable. Caminé lentamente hacia la sala. La luz de una lámpara solitaria arrojaba largas sombras que hacían que los muebles parecieran más grandes, más solemnes. Mis ojos se posaron en la mecedora de Elena. Parecía esperarme,
un testigo silencioso de la traición que acababa de ocurrir. No me senté en ella. En su lugar puse una mano sobre el respaldo de nogal, la madera lisa y fresca bajo mi palma. En ese contacto, tomé una decisión. No iba a defender mi casa. No iba a suplicar por el respeto a la memoria de mi esposa. Iba a enseñarles el valor de las cosas que no se pueden comprar. Les iba a recordar que la madera tiene memoria, y yo también. Ellos creían que estaban lidiando con un viejo sentimental y cansado. No se imaginaban que acababan de despertar al hombre que construyó este mundo con sus propias manos. Fui a mi escritorio, el mismo que mi padre usó durante 50 años, y abrí el cajón inferior con un suave chirrido. Mis movimientos eran metódicos, sin prisa. Saqué la carpeta que contenía la escritura de la casa, su papel grueso y amarillento por los años. A su lado coloqué la otra carpeta, la que guardaba la historia del terreno de los nogales. Hojeé los documentos hasta encontrar el contrato de 2005. Allí estaba, en tinta negra sobre papel legal, la transferencia de 10 acres de tierra de primera, a la empresa de Mateo por la suma de $1. Un regalo, no un préstamo, no una inversión, un sacrificio. Alisaba el papel con mis dedos, sintiendo la textura del pasado. Estas no eran solo hojas viejas, eran mis armas. Y yo sabía exactamente cómo usarlas. La rabia es ruidosa y ciega, la determinación en cambio es silenciosa, y tiene una visión perfecta. Mientras organizaba los papeles sobre el escritorio, pude ver la escena de mañana con una claridad absoluta. Mateo y el señor Castillo entrarían en mi casa, llenándola con su aire de superioridad y su colonia cara. Se sentarían en mi sofá, impacientes por conseguir mi firma. Yo les serviría su tequila barato en los vasos buenos, los que Elena guardaba para las ocasiones especiales. Sonreiría. Sería cortés. Y luego, con la misma paciencia con la que tallo la madera, pieza por pieza, desmantelaría su mundo de arrogancia. No lo verían venir. Estaban demasiado ocupados mirando el valor de la propiedad, como para ver el valor del hombre que vivía en ella. Y ese sería su error. Un error por el que iban a pagar peso por peso. La noche fue larga pero no de insomnio, fue una noche de claridad, de un silencio denso y productivo. Dormí profundamente, como no lo había hecho en años, y desperté antes de que el sol siquiera pensara en tocar el horizonte de Texas. El aire de la mañana era fresco, y olía a tierra húmeda. Mi rutina no cambió, puse el café, el mismo grano oscuro de siempre, y el aroma llenó la cocina, luchando contra la presencia fantasmal de ese tequila barato que seguía sobre la mesa. Pero algo en mí era diferente, el dolor se había asentado, transformado en el peso sólido y tranquilizador de una herramienta en mi mano. Era el peso del propósito. A las 7 en punto, con la primera luz dorada filtrándose por la ventana del taller, tomé el teléfono. Mis dedos marcaron un número que no había usado en casi una década. Un número guardado en una vieja agenda de cuero. Despacho de abogados Ochoa y Asociados. Respondió una voz profesional y joven. Habla Arturo, dije con calma. El carpintero. Busco a David. David Ochoa. Hubo una pausa. Conocí al padre de David, un hombre honesto que me construyó los cimientos de esta casa hace 40 años. David era un niño entonces. Un momento, por favor. La voz de David, al otro lado de la línea, era más grave de lo que recordaba, pero conservaba un tono de calidez. Arturo, qué sorpresa. ¿Todo bien? Le conté la historia. No con emoción, sino con la precisión de quien describe las medidas de un mueble. Le hablé de la venta del terreno de Nogales en 2005, del precio simbólico de $1, de la transferencia de los $150, 000 para su educación, de la llamada de anoche. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, el silencio al otro lado fue pesado. Arturo, dijo finalmente, y su voz tenía un filo de acero. Lo que me describes no es solo una falta de respeto. Dependiendo de lo que digan en esa reunión, podría rozar el fraude por abuso de confianza. Tu posición es más fuerte de lo que crees. Su consejo fue claro y directo. Necesito que encuentres todos los papeles. El contrato de venta del terreno a la empresa de tu hijo por $1.
El comprobante de la transferencia bancaria de los $150. 0. Todo lo que tengas. Y para la reunión de hoy, Arturo, déjalos hablar. No ofrezcas nada, solo escucha. Y una cosa más, tu teléfono tiene una aplicación para grabar voz. Texas es un estado de consentimiento de una sola parte. Mientras tú seas parte de la conversación, es perfectamente legal grabar. Hazlo. Colgué el teléfono y sentí una nueva oleada de energía. Ya no estaba solo en esto. Fui a mi escritorio y saqué la carpeta con los documentos de 2005. El contrato estaba allí claro como el agua. Pero necesitaba el comprobante del banco. A las 8:30, ya estaba en la sucursal del San Antonio Community Bank, el mismo banco que me había dado mi primer préstamo para el taller. La joven en la ventanilla me miró con curiosidad cuando le pedí los registros de una transacción de hacía casi 20 años. Pero fue amable. Media hora después, salió con una hoja impresa. Era una copia certificada del extracto bancario del 12 de octubre de 2005. Allí estaba, en una línea de números fríos e irrefutables, transferencia electrónica a la cuenta número 7845192, a nombre de Mateo Vargas, por la cantidad de $150,000. El concepto decía fondos personales. Guardé el papel en la carpeta, era la pieza que faltaba. De regreso a casa, el tiempo parecía correr más despacio. Eran las 9:20, tenía 40 minutos, no me apresuré. Caminé por la casa, mi casa, y la miré con ojos nuevos. No como un refugio, sino como un campo de batalla que yo mismo había construido. Fui a la sala y tomé la botella de tequila Rancho Viejo. La coloqué en el centro de la mesa de café, que tallé para Elena en nuestro primer aniversario. A su lado, puse 2 vasos de cristal, los que ella reservaba para las visitas importantes. Luego, coloqué las 2 carpetas, la de la escritura de la casa, y la que ahora contenía la prueba de mi sacrificio, en la mesita auxiliar junto a mi sillón. A la vista pero no de forma ostentosa. Tomé mi viejo teléfono inteligente, un regalo de Mateo de hace 3 Navidades que apenas usaba, y abrí la grabadora de voz. Hice una prueba. Hoy es 15 de marzo de 2024, son las 9:45 de la mañana. Mi voz sonó clara, firme. Deslicé el teléfono en el bolsillo de mi camisa, con el micrófono apuntando hacia afuera. Estaba listo. Mis últimos minutos de soledad los pasé de pie, junto a la mecedora de Elena. Pasé mi mano por la madera de nogal, la misma madera del terreno que lo empezó todo. Recordé las palabras de Mateo. Los activos deben trabajar para uno. Quizás tenía razón, mi mayor activo no era esta casa, ni la tierra que ya no tenía. Mi mayor activo era mi memoria, una memoria tan detallada y duradera como la veta de un roble viejo. Y hoy, ese activo iba a empezar a trabajar para mí. A las 10 en punto, el timbre sonó. El sonido fue puntual, arrogante. Respiré hondo. El olor a cedro de mi ropa mezclándose con el aroma a café que aún flotaba en el aire. Caminé hacia la puerta, cada paso firme sobre el suelo de madera que había instalado con mis propias manos. Giré el pomo y abrí. Allí estaban. Mateo, con un traje que probablemente costaba más que mis ganancias de 3 meses, y a su lado, el señor Castillo. Con una sonrisa que era todo dientes y nada de calor. Papá, dijo Mateo, forzando un tono jovial. Gracias por recibirnos. El señor Castillo asintió, su mirada recorriendo el porche con una evaluación fría. Arturo, dijo, extendiendo una mano suave y cuidada. Un placer hacer negocios con usted. Estreché su mano. La mía era áspera, callosa. La de él se sintió como un pez muerto. Los invité a pasar. El juego había comenzado. Los hice pasar a la sala. Mateo parecía un extraño en la casa donde creció. Sus hombros tensos dentro del traje de lana gris que costaba más que mi camioneta. El señor Castillo, en cambio, entró como si ya fuera el dueño, su mirada de halcón tasando cada viga de madera expuesta, cada mueble que yo había construido. Sus zapatos italianos, de un brillo casi líquido, hacían un ruido seco y ajeno sobre mis pisos de pino. Era el sonido del dinero entrando en un lugar donde el valor se medía en sudor y tiempo.
Tomen asiento, por favor, dije, mi voz sonando extrañamente serena en mis propios oídos. Se sentaron en el sofá de cuero que le había comprado a Elena por nuestro 20º aniversario, el mismo que Sofía había querido reemplazar por algo más moderno. Fui a la cocina y tomé la botella de tequila Rancho Viejo. El vidrio se sentía delgado y barato en mis manos. Desenrosqué la tapa de plástico, que emitió un chasquido débil y decepcionante. El olor que salió no era el aroma terroso del agave cocido, sino un tufillo agudo a alcohol industrial, con un toque de caramelo artificial. Era el olor de un atajo, de algo hecho sin cuidado. Me dirigí al aparador y saqué 2 de los vasos de cristal tallado de Elena. Eran pesados, sólidos, y atrapaban la luz de la mañana en sus facetas. Los había guardado para una ocasión especial. Supongo que esta lo era. Volví a la sala y coloqué los vasos y la botella sobre la mesa de centro de nogal. Serví 2 dedos de líquido ámbar en cada vaso. El color parecía falso bajo la luz. Aquí tienen, dije, empujando los vasos hacia ellos. Para brindar por los negocios. Mateo me miró, una sombra de incomodidad en sus ojos. Recordaba. ¿Tú no vas a tomar, papá? Lo miré directamente, sin parpadear. No, mijo. Gracias. Ya no bebo. El señor Castillo tomó su vaso sin ceremonia. Mejor para nosotros, dijo con una media sonrisa, y se bebió la mitad de un trago. Hizo una mueca casi imperceptible. Supongo que su paladar estaba acostumbrado a algo mejor que $15 la botella. Bueno, al grano, dijo Castillo, dejando el vaso y sacando una carpeta de cuero de su maletín. La abrió sobre la mesa con un gesto eficiente. Arturo, esto es muy simple. Tenemos una oportunidad de inversión en un desarrollo de uso mixto en Stone Oak. Es un proyecto de $40 millones. El banco nos ha aprobado el financiamiento principal, pero nos exigen una garantía colateral líquida de $250,000, para cubrir posibles sobrecostos durante la primera fase de construcción. Es una mera formalidad. Su voz era suave y condescendiente, como la de un médico explicándole un procedimiento complicado a un niño. El valor fiscal de su propiedad es de $412,000, según la tasación del condado de Bexar del año pasado. Ponerla como garantía es un riesgo cero. En 90 días, cuando se liberen los fondos de la segunda fase, el gravamen se elimina. Usted no tiene que hacer nada más que firmar aquí. Deslizó un documento a través de la mesa, con una pequeña pestaña amarilla que decía, firme aquí. Mateo se inclinó hacia adelante, intentando suavizar la crudeza de su suegro. Papá, esto asegurará nuestro futuro, el de la familia. Con las ganancias de este proyecto, podrás tener la jubilación que te mereces. Viajar, descansar, no tener que trabajar más en ese taller. La ironía era tan espesa, que casi podía tocarla. Me pedía que apostara el único hogar que había conocido, el fruto de mi trabajo, para que él pudiera darme permiso para dejar de trabajar. Me quedé en silencio, mirando el papel. La línea de puntos parecía un abismo. Mi mano derecha, la que sostenía el martillo y el formón, descansaba sobre mi rodilla. En el bolsillo de mi camisa, sentí la leve vibración de mi teléfono, grabando cada palabra. Entiendo, dije finalmente. Mi voz era tan baja que ambos tuvieron que inclinarse un poco para oír. $250,000 es una gran responsabilidad. El señor Castillo sonrió, una victoria fácil. Es solo un número en un papel, Arturo. Los números son importantes, respondí, y me incliné para tomar mis propias carpetas de la mesita auxiliar. Las puse sobre la mesa, junto a su brillante carpeta de cuero. Las mías eran viejas, de cartón, con los bordes gastados. Y hablando de números, hay un asunto del pasado que me gustaría aclarar antes de firmar nada. Abrí la primera carpeta y saqué la copia certificada del extracto bancario. La deslicé sobre la madera pulida hasta que se detuvo justo frente a Mateo. Esta es una transferencia del 12 de octubre de 2005. De mi cuenta a la tuya, mijo. $150,000. Mateo frunció el ceño. Papá, ¿a qué viene esto?
Eso fue para mi maestría, fue un regalo. Castillo miraba el papel con impaciencia. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué tiene que ver un regalo de hace 20 años con esto? Todo, dije con calma. Abrí la segunda carpeta. Saqué el contrato de transferencia de propiedad del terreno de los Nogales. Lo coloqué junto al extracto bancario. Este es el documento que formalizó ese regalo. Muestra la venta de 10 acres de tierra a la empresa Vargas Holdings LLC, propiedad de Mateo, por la suma de $1. La cara del señor Castillo cambió. La sonrisa condescendiente se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión y sospecha. Tomó el papel y sus ojos lo devoraron. Pude ver el momento exacto en que comprendió. Su mandíbula se tensó. La tierra no fue el regalo, Mateo, continué, mi voz firme y clara como una campana. El dinero fue el regalo. La tierra fue una transacción comercial a un precio simbólico para capitalizar tu primera empresa. Una empresa que, según tengo entendido, fue la base sobre la cual tú y el señor Castillo construyeron su imperio. Me recliné en mi sillón, sintiendo por primera vez en mucho tiempo el apoyo sólido del respaldo. Esa tierra, que vendía tu empresa por $1, tenía un valor de mercado de $150,000 en 2005. Hoy, esa misma parcela, ahora con una carretera de acceso y servicios, está valorada por el tasador del condado en $1.20 millones. El silencio en la sala era absoluto. El único sonido era el zumbido distante de mi sierra de mesa en el taller, que había dejado encendida. Mateo estaba pálido como el papel. El señor Castillo dejó caer el documento sobre la mesa como si le quemara. Esto es absurdo, siseó. ¿Qué está insinuando? ¿Que le debemos dinero? No estoy insinuando nada, estoy declarando un hecho, respondí. Mi contribución de un activo valorado en $150,000 a una sociedad de responsabilidad limitada. A cambio de 0 participación accionaria, es lo que los abogados llaman fraude de inversión por omisión. Mi abogado David Ochoa lo llama una oportunidad para corregir un error contable de hace mucho tiempo. Saqué un último documento de mi carpeta. Era una carta con el membrete del bufete de David. Esta es una petición de reconocimiento de capital accionario. Basado en la aportación inicial y el crecimiento compuesto del valor de la empresa, mi participación se estima, de forma muy conservadora, en $850,000. Deslicé la carta hacia ellos, se quedó en el centro de la mesa, junto a la botella de tequila a medio beber. Así que, aquí está mi contraoferta. No firmaré mi casa como garantía para su negocio. En su lugar, ustedes tienen 2 opciones. La primera, formalizan mi participación del 20% en su nueva empresa, valorada en no menos de $850,000. La segunda, nos vemos en la corte, donde no solo pediré la disolución de su sociedad por actividades fraudulentas desde su inicio, sino que también presentaré una demanda por daños y perjuicios. Mi abogado David está esperando su respuesta. Tienen 48 horas. Me levanté. Mis piernas se sentían fuertes, ancladas al suelo que era mío. Ellos seguían sentados, congelados, mirando los papeles como si fueran serpientes. La arrogancia se había evaporado de la habitación, dejando solo el olor agrio del miedo y el tequila barato. Ahora si me disculpan, dije caminando hacia la puerta de mi taller. Tengo una mecedora que terminar para un niño que está a punto de nacer. Cerré la puerta detrás de mí, y el bendito aroma a cedro me envolvió como un abrazo. Encendí la lijadora. El zumbido fuerte y constante era el sonido más hermoso del mundo. Era el sonido de mi vida, de vuelta en mis manos. El zumbido de la lijadora era un muro de sonido que me separaba de ellos. Detrás de la puerta de mi taller, el mundo de los negocios turbios, las amenazas veladas y las promesas rotas se desvanecía, reemplazado por la realidad tangible de la madera convirtiéndose en polvo bajo mis manos. No sentí la vibración de sus pasos al salir, ni escuché el motor de su lujoso auto alemán alejándose por el camino de grava. Solo supe que se habían ido cuando el silencio regresó a la casa, un silencio que ya no era pesado ni solitario sino limpio, como una habitación recién barrida.
Apagué la lijadora, y el único sonido que quedó fue el de mi propia respiración, tranquila y acompasada. Había lanzado la primera piedra. Ahora solo tenía que esperar a que las ondas llegaran a la orilla. No tuve que esperar mucho. La primera ola rompió contra mi puerta esa misma tarde. Eran casi las 6. El sol de Texas teñía el cielo de naranja y púrpura, y yo estaba en la cocina, preparando un simple estofado de carne, el aroma a cebolla y ajo llenando el aire. El teléfono sonó, estridente y exigente. Sabía quién era. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, secándome las manos en un trapo de cocina. Diga, dije, mi voz calmada. Papá, la voz de Mateo sonaba tensa, casi quebrada. Podía oír el ruido del tráfico de fondo, probablemente llamaba desde su coche. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios fue todo eso? ¿Un abogado? ¿Acciones? ¿Desde cuándo haces algo así? Su indignación era casi cómica. Me acusaba a mí de romper unas reglas que él nunca había respetado. Me apoyé en el mostrador de la cocina, mirando por la ventana hacia los rosales de Elena. Te di una oferta de negocios, mijo. Pensé que era el lenguaje que entiendes ahora. Eso no fue una oferta de negocios, fue un chantaje, gritó perdiendo la compostura. El señor Castillo está furioso. Dice que nos vas a arruinar. ¿Que me vas a arruinar a mí? ¿Es eso lo que quieres? Lo que yo quiero es el respeto que se le debe al sacrificio de tu madre y al mío, respondí, mi tono sin alterarse. Lo que yo quiero es que el valor de mi trabajo sea reconocido. Te di 2 opciones muy claras, Mateo. Te sugiero que las discutan con más calma. Hubo una pausa, y luego su voz cambió, volviéndose suplicante manipuladora. Papá, por favor, piensa en mamá. Ella nunca habría querido esto. Ella querría que la familia estuviera unida. Ese fue su error. Invocarla a ella. Sentí una ráfaga de frío recorrer mi espalda, pero no era dolor. Era furia, convertida en hielo. No te atrevas a hablar de tu madre, dije, y mi voz bajó una octava, volviéndose tan dura como el acero de mis formones. Tu madre te habría mirado a los ojos y te habría preguntado en qué momento perdiste el alma. El terreno de los Nogales era su lugar favorito en el mundo, y tú lo convertiste en una línea en un balance financiero. Tienes hasta el miércoles a las 10 de la mañana para darme una respuesta. No me vuelvas a llamar hasta entonces. Y colgué. Mi mano no temblaba. Volví a mi estofado, removiéndolo lentamente. La familia. Él hablaba de familia como si fuera un escudo para esconderse detrás, no algo que se construye con amor y honestidad, día tras día. La segunda ola fue más grande, más peligrosa. Llegó al día siguiente por la mañana. Yo estaba en el porche, disfrutando de mi café, sentado en una vieja silla de mimbre. El coche del señor Castillo apareció al final del camino, levantando una nube de polvo. Esta vez venía solo. Se estacionó bruscamente y bajó del vehículo. Su cara era una máscara de ira contenida. No esperó una invitación. Subió los escalones del porche y se paró frente a mí, su sombra cubriéndome. Usted no sabe con quién se está metiendo, viejo, siseó, su voz baja y amenazante. He aplastado a hombres más inteligentes que usted por mucho menos. Esa pequeña artimaña legal no va a funcionar. Mis abogados van a enterrar a su amiguito Ochoa en papeles durante la próxima década. Para cuando un juez vea este caso, usted estará en la tumba, y yo estaré construyendo mi 10º complejo de lujo sobre su memoria. Tomé un sorbo de mi café. Estaba en el punto perfecto, ni muy caliente ni muy frío. Miré sus zapatos caros, tan fuera de lugar en mi porche de madera desgastada. Ayer me ofreció un tequila de $15, dije en voz baja, sin levantar la vista. Hoy me ofrece amenazas. Parece que la calidad de sus ofertas está bajando, señor Castillo. Su rostro se enrojeció. Esto no es una broma. Voy a contrademandarlo por extorsión. Voy a hacer pública la forma en que está tratando de aprovecharse de su propio hijo. Veremos cómo le gusta eso a la gente de este pueblo. Finalmente, levanté la vista y lo miré a los ojos. Dejé que viera la calma absoluta que había en los míos. Adelante, le dije. Haga una conferencia de prensa si quiere.
ponga un anuncio en el San Antonio Express News. Cuéntele a todo el mundo cómo un padre, después de regalarle a su hijo el capital inicial para su negocio de $1 millón, ahora pide que se le reconozca su inversión. Y no olvide mencionar la grabación de nuestra conversación de ayer, la parte donde usted le dice a Mateo que me mantenga contento con tequila barato para conseguir mi firma. A los jurados les encantan esas historias. El color desapareció de su cara. La mención de la grabación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había olvidado ese detalle en su arrogancia. Se quedó sin palabras, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Había venido a mi casa para intimidarme, para mostrarme su poder, y en 2 minutos se había quedado sin municiones. El reloj está corriendo, señor Castillo, dije, volviendo mi atención a mi taza de café. Le queda un día y unas cuantas horas. Le sugiero que las use para hablar con sus abogados sobre un acuerdo, no sobre amenazas vacías. Se quedó allí por un momento más, respirando con dificultad, su traje caro de repente pareciéndole demasiado apretado. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta, bajó los escalones y casi corrió hacia su coche. Lo vi marcharse, la nube de polvo esta vez pareciendo una bandera de retirada. Terminé mi café en el silencio de la mañana. La justicia, como la buena madera, necesita paciencia. Y yo tenía toda la del mundo. El miércoles a las 10 de la mañana, el aire en la sala de conferencias del bufete de David Ochoa era tan denso y pulcro que se podía cortar con un cuchillo. La habitación estaba en el piso 20 de un edificio en el centro, y a través de una pared de cristal se veía San Antonio extendiéndose bajo un cielo azul implacable. La mesa de caoba, larga y brillante como un espejo oscuro, reflejaba nuestros rostros. De un lado, Mateo y el señor Castillo, flanqueados por un abogado de traje impecable y rostro inexpresivo. Del otro, David y yo. Yo llevaba mi mejor camisa de trabajo, limpia y planchada, y mis botas de siempre. El olor a cuero de los sillones y a papel viejo de los libros de leyes que llenaban las estanterías me resultaba extrañamente reconfortante. Era el olor de las reglas, de las consecuencias. El abogado del señor Castillo, un hombre llamado Harris, fue el primero en hablar. Su voz era suave, casi un susurro, el tipo de voz que desarma antes de atacar. Señor Vargas, señor Ochoa, mis clientes están aquí para resolver este malentendido familiar de la manera más amigable posible. Abrió un delgado portafolio y deslizó un solo papel sobre la mesa. Entendemos que hay un sentimiento de inversión no reconocida. Por lo tanto, y como gesto de buena fe, estamos preparados para ofrecerle la devolución total de los $150,000, ajustados a la inflación desde 2005, lo que da un total de $237,842,50. Un pago único, a cambio de la firma de un acuerdo de confidencialidad completo. Se reclinó en su silla, una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Era una oferta insultante, diseñada para hacerme sentir pequeño, como si mi reclamo fuera solo un capricho de viejo. El señor Castillo me miró con sus ojos de depredador, esperando mi reacción. Mateo, en cambio, no podía mirarme, mantenía la vista fija en un punto imaginario sobre la mesa pulida, su mandíbula apretada. David ni siquiera miró el papel, se limitó a sonreírle a Harris. Gracias por su oferta, señor Harris. La rechazamos. Luego se giró ligeramente hacia el señor Castillo. Lo que ustedes llaman malentendido familiar, la ley de Texas lo llama incumplimiento de deber fiduciario y enriquecimiento injusto. La oferta de mi cliente no era el inicio de una negociación. Era una solución para evitar un litigio que, les aseguro, será largo, público y muy costoso para ustedes. Harry se rió entre dientes. David, seamos realistas. Su caso se basa en un regalo de hace 20 años. No tienen nada. Fue entonces cuando David sacó un pequeño reproductor de audio digital y lo colocó en el centro de la mesa. Apretó un botón. La voz del señor Castillo llenó el silencio de la sala, metálica y cruel. Le gustó el tequila, mantén contento al viejo, necesitamos esa firma para mañana por la mañana. David detuvo la grabación. El rostro de Harry se congeló. El señor Castillo se puso rígido como una tabla,
el color drenando de su cara. La prueba de su intención, de su dolo estaba allí, desnuda e irrefutable. Eso, señor Harris, es la exhibición A, dijo David con calma. Demuestra la intención de engañar. La exhibición B es nuestro análisis forense financiero, que rastrea cómo el activo de $1 de mi cliente se convirtió en la piedra angular de un portafolio de $12 millones. La exhibición C es el testimonio de 3 contratistas que trabajaron en el desarrollo inicial de esa tierra, y que están dispuestos a testificar que el señor Vargas padre nunca fue mencionado como socio, a pesar de haber proporcionado el 100% del capital inicial. David hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Cuando presentemos la demanda mañana, también solicitaremos una orden de restricción temporal para congelar todos los activos de su nueva empresa, incluyendo el financiamiento bancario que están esperando. El banco no les prestará ni un centavo, mientras haya una nube de fraude sobre sus cabezas. Su proyecto de $40 millones morirá antes de que pongan la primera piedra. El silencio que siguió fue total. El abogado Harris miraba a su cliente, esperando una instrucción que no llegaba. El señor Castillo estaba pálido, su fachada de poder hecha añicos. Pero yo no lo miraba a él, miraba a mi hijo. Mateo finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Estaban llenos de pánico, de desesperación. Era la mirada de un hombre atrapado en una trampa que él mismo había ayudado a construir. Fue entonces cuando hablé, mi voz tranquila en medio de la tormenta. Yo no quería esto, Mateo. Me incliné hacia adelante, mis manos callosas sobre la fría caoba. No quería abogados ni amenazas, solo quería que recordaras las tardes en el taller, cuando te enseñé que la honestidad de una junta bien hecha es lo que le da fuerza a un mueble, que recordaras a tu madre, sentada en la mecedora de nogal que le construí, soñando con el hombre en que te convertirías. Mis ojos se desviaron hacia la ventana, hacia la ciudad que él quería conquistar. Esa casa que desprecias, la construí viga por viga pensando en ti. El terreno que vendí por $1 era el legado de tu abuelo. No eran activos pres, eran nuestra vida, y tú, por seguir a este hombre, estabas dispuesto a ponerle un precio y venderla al mejor postor. Me volví hacia el señor Castillo, cuya arrogancia había sido reemplazada por una furia impotente. Usted nunca lo entendió. Creyó que estaba tratando con un viejo carpintero, pero este viejo carpintero recuerda cada clavo, cada promesa, cada sacrificio, y mi memoria, señor, es mi libro de contabilidad, y usted está en números rojos. Mateo bajó la cabeza, y vi cómo sus hombros se sacudían. No supe si era de rabia o de vergüenza. El señor Castillo finalmente habló, su voz un graznido ronco. Diga su precio. David tomó la palabra, su tono ahora cortante y final. La oferta de participación accionaria ha sido retirada. Mi cliente no tiene ningún interés en ser su socio. Deslizó un nuevo documento sobre la mesa. Este es un acuerdo de liquidación. Un pago único de $850,000, más el pago de todos los honorarios legales, que ascienden a $25,000. Tienen 30 días para transferir la suma total de $875,000. Si no lo hacen, la demanda se presenta el día 31. Me levanté. La reunión había terminado. No había nada más que decir. David se levantó conmigo. Mateo no se movió, su rostro oculto entre sus manos. El señor Castillo miró el papel. Derrotado. Había perdido. Y lo sabía. Caminé hacia la puerta, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mis hombros estaban ligeros. No salí de esa habitación como un hombre rico. Salí como un hombre libre, que había recuperado algo mucho más valioso que el dinero. Había recuperado mi nombre. La transferencia llegó el 15 de abril, 30 días después de la reunión, tal como David lo había estipulado. $875,000 aparecieron en mi cuenta bancaria. Miré la cifra en la pantalla del cajero automático, un número tan largo que parecía irreal. No sentí una explosión de alegría ni un deseo repentino de comprar cosas. Sentí algo mucho más profundo, el peso de una balanza que finalmente se había nivelado. El dinero no era la victoria, era la prueba tangible de ella, la traducción de mi dolor y mi sacrificio a un lenguaje que ellos finalmente podían entender.
Pagué la factura de David Ochoa con gratitud, y dejé el resto del dinero intacto. No cambió mi vida, pero me devolvió la libertad de vivirla en mis propios términos. Mi rutina sigue anclada al sol y al olor del café por la mañana. La diferencia es sutil, pero lo es todo. Ya no acepto cada trabajo de reparación que me ofrecen. El taller ha dejado de ser una necesidad para convertirse de nuevo en mi santuario. Ahora elijo mis proyectos. La semana pasada, dediqué 70 horas a tallar una cuna de cerezo para una joven pareja del barrio que esperaba a su primer hijo. Cuando se la entregué, se quedaron sin palabras. No quise aceptar su dinero. Consideren esto una inversión en la próxima generación, les dije. El sonido de mis herramientas ya no es el de un hombre que se gana la vida, es el de un hombre que la celebra. El polvo de madera que se asienta sobre mis hombros se siente más ligero, como una bendición en lugar de una carga. Un mes después de la transferencia, recibí una carta de Mateo. Escrita a mano en un papel caro, estaba llena de frases que sonaban a disculpa pero se sentían como excusas. Culpaba a la presión, a la influencia del señor Castillo, a un mundo que yo no entendía. Escribió sobre querer reconstruir puentes. Leí la carta una sola vez, de pie junto a la ventana de la cocina. Luego, la doblé cuidadosamente, y la guardé en el mismo cajón, donde guardo las garantías de electrodomésticos viejos. Hay vigas que, una vez rotas, nunca recuperan su fuerza original, no importa cuánto pegamento uses. Le deseo paz, pero mi casa ya no tiene una puerta abierta para él. Mi tranquilidad se ha vuelto demasiado valiosa para ponerla en riesgo. Cada atardecer, cuando el calor del día se rinde a la brisa fresca de la noche, mi ritual ha cambiado. Ya no paso por delante de la mecedora de Elena con una punzada de nostalgia. Ahora, me sirvo un vaso de té helado, y me siento en ella. El suave crujido de la madera de nogal bajo mi peso, ya no suena como un eco de la soledad. Suena como la voz de la resiliencia. La mecedora, tallada en el mismo tipo de madera que la tierra por la que luché, se ha transformado. Ya no es solo un monumento a mi amor por Elena, es un trono que celebra mi amor propio. Cada vez que me balanceo, siento la fuerza de mis propias manos, la solidez de mis convicciones. Es un recordatorio de que el verdadero valor no está en lo que vendes, sino en lo que te niegas a entregar. Mi dignidad no estaba a la venta. La casa respira de nuevo. El aire parece circular más libremente. Como si una ventana que llevaba años cerrada por fin se hubiera abierto. El aroma de los rosales de Elena en el jardín parece más dulce, más intenso. No soy un hombre rico. Soy el mismo carpintero de siempre, pero ahora soy el dueño indiscutible de mi vida, de mi hogar y de mi paz. Y mientras el sol se oculta, pintando el cielo con los colores de un nuevo comienzo, entiendo que la mejor cosa que uno puede construir no es un mueble o una casa, sino una vida de la que uno pueda sentirse orgulloso. Y yo por fin lo estoy. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida. Al final, la lección que me dejó esta historia no estaba en los ceros que aparecieron en mi cuenta bancaria. El dinero fue solo una herramienta, como un martillo o una sierra. La verdadera construcción fue interna. Reconstruí los cimientos de mi propio respeto, esos que había dejado que se erosionaran con cada visita apresurada de mi hijo, con cada palabra condescendiente de su suegro. Aprendí que la dignidad no es algo que te dan. Es algo que defiendes, viga por viga, clavo por clavo, incluso cuando el mundo te dice que eres viejo, que eres un estorbo, que tu vida es solo un activo en el balance de otra persona. Mi casa sigue oliendo a cedro y a los rosales de Elena. Mi taller sigue lleno de polvo de madera. Nada ha cambiado por fuera, pero todo es diferente por dentro. Ya no soy un recuerdo andante de un pasado que otros quieren olvidar. Soy el arquitecto de mi presente y el guardián de mi paz. La mayor riqueza que uno puede acumular no se guarda en un banco, se lleva en el alma. Es saber quién eres,
recordar cada sacrificio, y entender que el respeto por uno mismo es la única propiedad que nadie te puede embargar. Esa es la herencia que quiero dejar, una más sólida que cualquier terreno o cuenta bancaria. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y escribir en los comentarios qué te pareció. Quiero saber tu opinión. Aquí siempre encontrarás historias que emocionan, sorprenden y traen lecciones para llevar de por vida.